Max nació en una familia bastante pobre. Sus padres no esperaban realmente un hijo y por ello trataban al niño de forma muy negativa. Desde pequeño tuvo que soportar diversas burlas, ridiculizaciones, y no solo de sus padres, sino también de sus compañeros. Y todo empezó en la guardería, donde el niño conoció por primera vez la crueldad infantil. Max aún no comprendía lo difícil y cruel que es el mundo en relación con un pequeño niño indefenso. Iba a una guardería normal y corriente, pero debido a su aspecto y a su apariencia no especialmente atractiva, no tenía amigos. Y un día, al llegar a la guardería, vio la mirada acusadora de la maestra y entonces oyó: ¿por qué lo llevan a nuestra guardería? Tenemos niños normales, y aquí trae a este. No puedo soportarlo más. Estropea toda la imagen de nuestro jardín de infancia. Es una escoria. La voz de la maestra era grosera y arrogante. Hablaba con la niñera, aunque el niño la miraba con incomprensión. Max continuó mirando fijamente a la mujer hasta que de repente ella desvió su mirada hacia él, diciendo: ¿por qué me miras? Te avergüenzas incluso de que te dejen entrar en un grupo con niños normales. Sería mejor que no te trajeran a nuestra guardería. Se volvió hacia su compañero, ignorando las lágrimas en los ojos de Max. El niño, aunque no entendía ni la mitad de lo que se decía, seguía sintiendo que no era bienvenido. La extraña sensación de pellizco en su interior era cada vez más fuerte. Parecía como si las lágrimas estuvieran a punto de empezar a rodar de sus ojos en caminos calientes. Pero Max hizo todo lo posible por contener su impulso. Miró a la profesora durante unos segundos y luego se dirigió al grupo. Inmediatamente, las burlas de los niños empezaron a llegar en su dirección. A los 6 años ya eran bastante crueles, por lo que no perdieron la oportunidad de burlarse del chico. No le caía bien a nadie del grupo y él era muy consciente de que la relación no haría más que empeorar con el paso de los años. Max no quería ir al colegio con esos chicos y seguir relacionándose con ellos después de años de acoso constante. Nadie te pregunta qué quieres y qué no quieres. Cariño, replicó Pam, enfadada a su hijo. Miró al chico con la botella en la mano, con desagrado. Estaba claro que no le hacía ninguna gracia hablar con su hijo. Había odio en sus ojos y una especie de irritación que era imposible no notar. Irás a la escuela que yo te diga. Y si no te gusta, puedes ir con tu travieso papi. Él te dará una dulce vida. La mujer claramente no quería continuar la conversación con Max. El niño, durante unos minutos preocupado, miró a su madre, esperando que dijera algo más. Pero no. La mujer permaneció en silencio, sumida en sus propios pensamientos, y en la mente del chico afloraron los recuerdos del día en que su familia fue irremediablemente destruida. Aquel día habían recogido a Max de la guardería mucho antes de lo habitual. Su madre no estaba de muy buen humor y el niño no entendía lo que pasaba. Pero no preguntó nada. No dijo nada, dándose perfecta cuenta de que aquello podía ser la causa de otra crisis nerviosa por parte de su madre. La siguió en silencio, a duras penas, siguiendo la velocidad de sus pasos. En algún momento tropezó, cayendo dolorosamente de rodillas, y en ese mismo segundo, su madre se dio la vuelta bruscamente. Habló con voz irritada. No eres más que un problema de ti misma. No ves dónde debes poner los pies. Ella no ayudó al muchacho a levantarse, sino que se limitó a mirar con reproche cómo el hijo, a través del dolor, se levantaba del suelo de cemento. Las lágrimas corrían por las mejillas del chico, pero no hizo el menor ruido, sabiendo muy bien que podría causar alguna consecuencia desagradable. Se levantó y le tendió la mano a su madre para seguir adelante, pero ella lo apartó bruscamente. La mujer murmuró entre dientes apretados: «Eres tan inútil como tu padre.
No puedes hacer nada bien en esta vida. Por algo no te quería. Y si ahora resulta que la vecina me ha dicho la verdad y el tonto de tu padre me engaña, junto con él te echo de casa. Me has pillado. La mujer hablaba con rabia y odio. Ni siquiera trató de disimular su disgusto, mirando al chico con ese reproche que le incomodaba. Max, atónito, miró a su madre, sin entender a qué se refería ni por qué él y su padre tendrían que irse de casa. Pasaron unos segundos mientras Pam caminaba enérgicamente hacia la casa, dejando a su hijo solo, desconcertado. Al cabo de un rato, el niño recobró el sentido y corrió tras su madre. No tenía ni idea de lo que le esperaba en casa dentro de unos minutos. Max entró en la casa en el momento en que se oyeron gritos desde la puerta. El chico se quedó paralizado en la puerta, sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Solo escuchaba los gritos. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Te has vuelto loco?, gritó el padre de Max. ¿Qué te hace pensar que puedo estar solo en casa? Escucha a tus novias locas que quieren arruinar la felicidad de nuestra familia. Podía oír, en su voz, que el hombre estaba muy enfadado. Obviamente, no se iba a calmar tan fácilmente. Continuó indignado mientras oía la voz contrariada de Pam, quien claramente no iba a dejar la situación tan fácilmente. ¿Qué felicidad familiar? ¿De qué estás hablando? Tú y yo ni siquiera somos compañeros de piso. Vivimos como extraños el uno para el otro. No me quieres en absoluto. No me aprecias. ¿Cuántas veces puedes ponerme de los nervios? Después, se oyó el ruido de cristales rompiéndose. Max continuó inmóvil, dudando si entrar en la casa. Al segundo siguiente, el padre del chico salió corriendo de la casa, con sus pertenencias en las manos. Parecía completamente confuso, y al instante siguiente, Pam salió corriendo de la casa, arrojando cosas a su cónyuge. Estaba gritando, y en ese momento sus ojos estaban llenos de odio y dolor. «Fuera de mi casa, no confío en ti, me estás engañando, y delante de mi propio hijo, llévatelo contigo y lárgate». Max miró temeroso a su madre. No quería irse de casa, y no podía imaginar que ella lo hubiera dicho en serio cuando le amenazó con echarle. Hasta el último momento, estuvo seguro de que su madre estaba bromeando. ¿Necesito a este chico? Ni siquiera estoy seguro de que sea mío. Ella lo tiene en alguna parte. Y ahora tengo que criarlo y ser responsable de él. No tengo nada que hacer. Tú eres quien lo tiene. Tú eres quien va a cuidar de él. El hombre miró a Max con reproche. Luego murmuró algo en voz baja y se fue en dirección opuesta a la casa. No volvió la vista atrás, no dijo nada más y, en general, no volvió a aparecer en la vida del pequeño Max. Pam se estaba tomando muy mal la pérdida de su cónyuge, a pesar de que había sido ella quien había iniciado la situación. A partir de ese momento, la mujer empezó a buscar consuelo en las bebidas fuertes y, en parte, realmente lo encontró. Pero solo para el pequeño Max, tales cambios en el modo de vida habitual resultaban extremadamente traumáticos. Constantemente había extraños en la casa que pasaban las tardes y a menudo las noches en compañía de Pam. A menudo trataban mal al niño, que los miraba con ojos asustados y a menudo lloraba cuando oía ruidos extraños procedentes de la habitación de sus padres. Muchas veces le preguntó a su madre cuándo volvería papá, cuándo harían las paces. Pero una y otra vez, Pam miraba a su hijo con desprecio y le respondía con voz altiva: «Ya no tienes padre, él no te necesita, y si no te gusta, puedes irte con tu papá, si lo encuentras, claro». La mujer gritó descontenta, mirando a su hijo con un desprecio tan contrariado que le incomodó. Max apretó la cabeza contra los hombros, intentando esconderse de la mirada de reproche de su madre. Sin embargo, era imposible hacerlo. Pam miraba a su hijo con resentimiento y su mirada se hacía más pesada por momentos.
¿Por qué me miras así? Como si me vieras por primera vez. Vete a tu cuarto antes de que yo también te eche de mi casa. El chico se estremeció e inmediatamente se fue a su habitación. No comprendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero ya en aquel momento, en su alma, empezó a surgir el odio hacia su madre, que en el futuro le acarrearía malas consecuencias. Pasaron varios años desde aquel momento. Max se hizo más independiente, consciente. El niño ya no tenía miedo de decir lo que pensaba y podía defenderse fácilmente y defenderse por sí mismo. A los 12 años ya no dejaba que nadie le ofendiera, sabía poner a un hombre en su sitio no solo por la fuerza, sino también con palabras. Durante este periodo, la comunicación con su madre casi cesó. Siguió viviendo en su casa porque no le quedaba más remedio. Sin embargo, intentaba no cruzarse con ella en absoluto, así que los días se alargaban uno tras otro, convirtiéndose en una sucesión de acontecimientos idénticos. Pero eso fue solo hasta que Pam trajo a Carl a casa. Era un hombre relativamente joven que cortejaba a la mujer de todas las maneras posibles. La piropeaba, le preparaba el desayuno en la cama y malgastaba cada minuto de su tiempo libre. La mujer estaba increíblemente feliz de tener a un hombre así a su lado. Max, en cambio, no estaba nada encantado. Algo en el joven le parecía extraño y sospechoso. Actuaba de forma demasiado parecida a como lo hacía en aquellas situaciones en las que estaba Pam, y actuaba de forma muy diferente cuando ella no estaba cerca. Habían pasado varios meses desde la llegada del nuevo miembro de la familia, y una noche, cuando Pam soñaba ya su 10º sueño, Max oyó hablar a Carl. «Espera un poco más. Necesitamos ese dinero. Pronto esta mujer accederá a cederme su casa para que pueda sentirme como un hombre». Tras estas palabras, se hizo un breve silencio. Max se dio cuenta inmediatamente de que el hombre estaba hablando con alguien por teléfono. ¿Pero con quién? De pronto volvió a oírse la voz de Carl, que irritado dijo: «Deja de hacerme la cabeza cada 2 por 3. ¿Cuántas veces puedes hacer esto? Ya te he dicho que todo va a ir bien. Tengo el control de la situación y yo mismo sé exactamente lo que hay que hacer». Silencio otra vez. Max escuchó con todas sus fuerzas, tratando de entender lo que se decía al otro lado. Sin embargo, era imposible oír nada. Quedó claro que el teléfono no estaba en altavoz. Ese chico no hará nada. Aquí no es nadie. Escuchará lo que le diga o la dejaré en paz. Y luego vendrá arrastrándose hacia mí de rodillas, rogándome que vuelva. Así que no te preocupes. Estoy seguro de que todo saldrá bien. Además, ella ya está dispuesta a hacer cualquier cosa por mí. Todo lo que tengo que hacer es presionarla un poco para que ni siquiera piense antes de hacer algo. Max no podía creer lo que estaba oyendo. Sospechaba que a Carl le pasaba algo, por supuesto. Pero no podía ni imaginar que la situación se desarrollaría así. Durante varios minutos permaneció confuso, y solo en el momento en que oyó a Carl despedirse de la persona que llamaba, corrió a su habitación. Su mente estaba llena de los pensamientos más desagradables de los que no podía deshacerse. Pensó en contárselo todo a su madre. ¿Pero cuándo? ¿Ahora? ¿Debía despertarla? ¿Y le creería? El amor a menudo te ciega ante los verdaderos problemas, haciéndote mirar a través de unas gafas de color de rosa y pensar que todo irá bien. Pero, ¿podría Pam haber imaginado cómo acabarían las cosas? Esperar hasta mañana fue terriblemente difícil. Max tuvo tiempo de reconsiderar de la noche a la mañana docenas de pensamientos no muy agradables y de llegar a la conclusión de que había que rescatar urgentemente a su madre de semejante relación. Pero, ¿cómo hacerlo? Tras numerosas consideraciones y discusiones internas, el chico se dio cuenta de que la mejor opción sería simplemente contarlo todo tal y como es.
Pero una reacción así por parte de su madre no se la puede ni imaginar. ¿Cómo te atreves a intentar arruinar de nuevo la felicidad de mi familia?, gritó Pam a su propio hijo sin creerse todo lo que decía. Max intentó transmitir todos los detalles de la conversación, los estados de ánimo y las voces de Carl. Pero cuanto más pequeños eran los momentos de la historia, más se irritaba Pam. La mujer miraba a su hijo con desagrado, claramente poco dispuesta a admitir que todo lo que decía podía ser cierto. Fuiste tú quien rompió mi primer matrimonio, y no dejaré que vuelvas a arruinar mi felicidad. Guárdate tus juegos y tus pensamientos raros para ti, o me aseguraré de que nunca vuelvas a vivir en esta casa. No olvides que eres tú quien vive conmigo, no yo contigo, y no tienes derecho a decirme lo que tengo que hacer. Había tanto veneno y resentimiento en cada palabra que Max se sintió incómodo. Miró a su madre con ansiedad e incomprensión. Intentó con todas sus fuerzas contener sus emociones, pero a pesar del tormento interior y del grito de la mente para que guardara silencio, siguió preguntando: ¿por qué crees que fue culpa mía la ruptura de tu familia? Fuiste tú quien no pudo mantenerse unida. Tomaste tu propia decisión y luego le echaste por la puerta sin siquiera escucharle. Te das cuenta de que te equivocaste en aquella situación, y fue por tu culpa que todo salió como salió. Max habló con calma y seguridad. No iba a poner excusas ni a disculparse. Al fin y al cabo, a sus 12 años, ya comprendía perfectamente lo que realmente había sucedido en aquel momento. Miró a su madre con atención, dándose cuenta de que la había sumido en una completa confusión con su respuesta. Pasaron unos minutos cuando añadió: y no tienes por qué intentar culparme de todos tus problemas. Eres adulta y deberías darte cuenta de que todas las consecuencias son culpa tuya. Tú eras el adulto. Eras tú quien tenía que tomar decisiones que afectarán no solo a tu vida, sino también a la mía. Así que te pido que no me culpes por algo con lo que no tengo nada que ver. Max notó que con cada nueva frase, la mirada de la madre se volvía más pesada, por lo que decidió guardar silencio, para no enardecer la situación. Pero todo aquello ya era suficiente para enfurecer a la mujer. ¿Cómo te atreves a hablarme así?, le gritó Pam a su hijo. ¿Has olvidado cuál es tu sitio? ¿Has perdido el miedo o has decidido que ya no necesitas un techo? Te recordaré dónde estás y de quién es el dinero con el que vives. La mujer se acercó al chico, le miró a los ojos con odio. Max no apartó la mirada como hacía siempre. Siguió mirando fijamente a su madre, dándose cuenta de que estaba cansado de vivir como ella quería, y de hacer todo lo posible por complacerla y ser un buen hijo. La mirada del chico era frustrada y vacía. No sabía qué más decir o hacer para que su madre creyera sus palabras y no arruinara su futuro y el de él por su propia ingenuidad y estupidez. Fue después de que nacieras cuando tu padre y yo tuvimos una mala relación. No te queríamos, pero ya era demasiado tarde para hacer nada cuando me di cuenta de lo que estaba mal. Tu padre quería un bebé y yo fui tan estúpida como para tenerte. Pensé que haría nuestra relación aún más fuerte, pero fue exactamente lo contrario. No quería ver a tu padre cuando salí del hospital. No pasaba tiempo contigo. Siempre estaba en el trabajo y no tenía ni idea de lo duro que era para mí. No ayudaba y no traía suficiente dinero para evitar que viviéramos en la pobreza. Tengo suerte de haber recibido esta casa de mis padres. Si no, no habríamos superado ese periodo. Siempre se quejaba de que yo estaba irritable y cansada. ¿Cómo podía ser diferente contigo? Gritabas constantemente. No me dejabas dormir, no me dejabas comer en paz. Reclamabas atención constantemente. Llorabas. Si no te la daba, siempre hacías cosas en casa, cosas traviesas, como para fastidiarme. Te odiaba con toda mi alma y mi corazón,
pero creía que pronto sería más fácil. Y entonces llamó el vecino y me dijo que tu padre me engañaba. Ya ves, estaba cansado y le dijo que solo quería pasarlo bien, que yo ya no le resultaba tan cariñosa y atractiva después de que nacieras. Todo por tu culpa ya sabes. Y ahora vas a decirme cómo vivir mi vida y qué hacer. Es por tu culpa que mi vida se ha arruinado irrevocablemente. Tú eres la razón por la que estoy donde estoy hoy. Y no te atreverás a destruir la felicidad tan frágil que por fin tengo. La mujer pasó a gritar, agarrando con fuerza el hombro de su hijo, como si intentara escapar de ella, pero Max siguió mirándola con calma y seriedad, esperando a que terminara la serie de acusaciones y descontentos. Durante unos minutos más, Pam expresó todo lo que pensaba. No era tímida a la hora de expresarse y no tenía miedo de echarle huevos a su propio hijo. ¿Y Max? Estaba tan acostumbrado a su rudeza y frialdad que no prestó atención a los siguientes ataques y amenazas. Finalmente, la mujer se quedó en silencio, cerrando los ojos y como si tratara de hacer frente a sus emociones. Durante todo este tiempo, el tipo la escuchó atentamente y luego contestó: «Sabes, yo no te pedí que me dieras a luz. Siento haberte hecho la vida tan insoportable, pero no podía hacer nada al respecto. No te preocupes, dentro de unos años dejaré de molestarte con mi presencia, pero entonces te darás cuenta de que tenía razón sobre tu nuevo novio. Pero será demasiado tarde». Después de decir eso, Max se dio la vuelta y se fue a su habitación. No le veía sentido a continuar el diálogo. No quería escuchar las acusaciones del disgusto de su madre. Pam no escuchaba a su hijo. Le parecía que se lo estaba inventando deliberadamente para llamar la atención y convertirse en el único hombre de la casa. Pero no podía imaginarse cómo acabaría. Hacía varios días que Max no hablaba con su madre. Ya no le veía sentido a demostrarle nada ni a intentar abrirle los ojos a la realidad. Carl se acercaba cada vez más a la mujer, mostrándose atento de todas las formas posibles y haciendo que confiara en él todo lo posible. El chico vio todo esto, pero decidió no hacer nada, dejando que la situación siguiera su curso. Pero no se dio cuenta de que el error de su madre también afectaría a su vida. Una noche, cuando Pam estaba de buen humor, Carl decidió empezar a poner en práctica su plan. El hombre miró fijamente a la mujer, intentando transmitir con la mirada toda la emoción posible. En ese momento, Pam sonrió con suficiencia, diciendo: «¿Por qué me miras así? Me ha gustado». Se acercó más al tipo, mirándolo atentamente. Pasaron solo unos segundos antes de que Carl se acercara y con voz petulante dijera, mirando a la mujer directamente a los ojos: «¿Cómo puedes no gustarle a un hombre? La verdad es que me sorprende que no te haya elegido nadie más. ¿Y por qué me elegiste a mí entre un gran número de opciones? Aunque, hay que reconocerlo, yo en tu lugar me habría elegido a mí. Estoy increíblemente buena, por eso me quieres, nena». Carl se acercó aún más, casi sin dejar distancia entre ellos. Miró a la mujer a los ojos y luego habló con voz satisfecha: «Estoy seguro de que también soy increíblemente encantador, ¿verdad?». Se detuvo a unos centímetros de la cara de la mujer. De repente, se acercó a su oído, quemándole la piel con su aliento caliente, y habló en un susurro hirviente: «Me encantaría casarme contigo. Ojalá pudiera. Eres tan hermosa, tan deseable para mí». Susurró piropos al oído de la mujer, haciéndola sonreír tan amplia y sinceramente como nunca había parecido. Carl ha insistido varias veces a la mujer en que quiere hacerla suya en todos los sentidos. Quiere formar una familia con ella, quiere ser su cónyuge oficial, quiere estar con ella siempre, pase lo que pase. Entonces, ¿qué te detiene? Si quieres casarte conmigo,
Puedes hacerlo. Estoy dispuesta a ser tu esposa ahora mismo. Iré al registro civil contigo. Se acercó más al tipo, mirándole fijamente a los ojos. En su mirada había tanta determinación y confianza en sus palabras que por un segundo Carl se sintió incluso avergonzado. Pero enseguida se recompuso y con voz segura dijo: «Sabes, no puedo sentirme un hombre de pleno derecho mientras no esté en mi propio territorio. Pero ya sabes, es el clásico rollo masculino». Sonrió, intentando que sus palabras fueran más desenfadadas. Pero Pam se puso tensa. Se acordó de la última conversación que había tenido con su hijo cuando trató de decirle algo sobre los planes de Carl para su casa. Se apartó un poco del hombre y él notó que algo iba mal. Su actitud se volvió más cortante y sus palabras más seguras. «Pero eso no significa que tengas que hacer nada», intentó calmar la situación. «No te estoy obligando a nada. Es solo tu cabeza y no tienes por qué estar a la altura. Te querré sin sello en el pasaporte. Solo hace que nuestra relación sea más informal». Se acercó más, intentando que la tensión fuera menor para crear un ambiente más íntimo. Tras unos minutos de atenta mirada a los ojos de Pam, Carl añadió con voz lánguida: «Tenía tantas ganas de convertirte en mi esposa». Sus labios rozaron suavemente la piel de la mujer, que sintió un agradable cosquilleo en el lugar. Una corriente pareció recorrer su piel y le dejó una sensación sencillamente inexpresable. Pam exhaló ruidosamente, tratando de mantener el mayor silencio posible, pero si era por su estado de relajación después de unas copas, o porque el hombre le gustaba mucho, no pudo resistirse. Envolviéndolo con todo su cuerpo, miró a Carl y habló con voz lánguida: «¿Y qué necesitas para hacerme tuya? ¿Qué quieres de mí?». La mujer se acercó para mirar fijamente a los ojos de su nuevo pretendiente. Esperaba cualquier respuesta que no fuera la que había oído de Carl. «Solo quiero sentirme la dueña de esta casa». «¿Cómo voy a sentirme como tal si esta casa no me pertenece?». Se acercó más, quemando la piel de Pam con su aliento y obligándola así a cerrar los ojos. Pasaron unos segundos antes de que añadiera: «Tú y yo estaríamos también juntos si viviéramos en este piso como marido y mujer. ¿No te parece? Te traería regalos todos los días y tú y yo habríamos tenido una niña, como tú querías». Carl insistió deliberadamente en los temas que más importaban a Pam. Siempre había querido tener una hija. El nacimiento de un hijo había sido una desagradable sorpresa. Susurró con los ojos cerrados: «Carl, pero podemos ser felices sin un sello en el pasaporte, ¿no? Estoy segura de que tendremos una hija preciosa de todos modos y de que seremos buenos padres tal como somos». La mujer hablaba con los ojos cerrados, intentando concentrarse en sus emociones. De repente, sintió que el aliento hirviente del hombre desaparecía. Abrió los ojos y miró fijamente a Carl, que estaba sentado a 1 metro de ella, con expresión perpleja. Era evidente que no se había esperado una respuesta así por parte de la mujer, por lo que estaba pensando frenéticamente qué debía decir al respecto. Pero Pam no se dejó confundir y continuó con voz segura diciendo: «¿Por qué te sorprenden tanto mis palabras? ¿Es que la gente no puede ser feliz sin un sello en el pasaporte? Por lo que a mí respecta, el Estado no tiene por qué interferir en nuestra relación. Además, ya he tenido una mala experiencia matrimonial y no pienso repetirla». Pam se acercó a Carl, pero él se apartó. El ingenioso y elaborado plan que tenía en la cabeza empezó a desmoronarse. Miraba desconcertado a la mujer, que estaba hablando completamente en serio. El silencio se alargaba y se hacía incómodo. La mirada de Pam, por otra parte, iba adquiriendo una nota de tensión, y en aquel momento, Carl se dio cuenta de que tenía que pensar en algo urgentemente. De pronto, tomó la palabra. «Estoy un poco confundido con tu forma de pensar. Si quieres una familia, ¿por qué no lo hacemos oficial?
Creía que íbamos en serio y que querías pasar el resto de tu vida conmigo. Podía oír la decepción en la voz del hombre. Miró a Pam confundido, intentando averiguar qué hacer en una situación así. Había todo tipo de pensamientos en su cabeza y parecía que no había una respuesta correcta entre ellos. Carl levantó los ojos hacia la mujer y con voz insegura dijo: ¿Qué sentido tiene nuestra relación si no te planteas continuarla? ¿Para qué hemos dedicado tanto tiempo a construir un vínculo de confianza y tanta intimidad? Carl habló con seriedad. Parecía que el hombre estaba realmente disgustado, y ya fuera por las bebidas calientes o por la extraña sensación de pellizco en su interior. A Pam le pareció que decía la verdad, que realmente no entendía lo que estaba pasando, y por un momento la mujer incluso sintió una punzada de culpabilidad por no haber confiado en su joven desde el principio, por dudar de sus palabras porque su hijo intentaba demostrar lo contrario. Miró a Carl con atención, intentando comprender sus sentimientos, y al cabo de unos minutos dijo: «Bueno, ¿de verdad es tan importante para ti? ¿Nunca me dijiste que querías formar una familia? Es la primera vez que tenemos esta conversación. ¿Por qué exageras?». La mujer se acercó y miró al hombre a los ojos. No entendía por qué este tema era tan agudo y repentino en su relación. «Es muy importante, ¿sabes? Muy importante. Verás, me educaron de tal manera que debo formar una familia si realmente amo a mi amada. Y yo te amo, y me gustaría legitimar nuestra relación pronto. Pero Carl se quedó callado, como pensando qué decir a continuación, y luego añadió: «Pero también me enseñaron que un hombre debe ser el amo de la casa, debe resolver todos los problemas y mantener a su mujer. No tengo ningún problema con esto último, pero sí con lo primero. No puedo sentirme yo mismo, un hombre, cuando en realidad en esa casa nadie y yo no tenemos derechos». ¿Cómo se lo imagina? Miró detenidamente a la mujer, intentando que su mirada fuera lo más triste y confiada posible. De nuevo, se hizo el silencio, pero esta vez solo duró unos segundos. Pam replicó: «Pero no acabo de entenderte. Pero si es tan importante para ti, de acuerdo, te alojaré en mi casa. Solo llevará un poco de tiempo». Pero la mujer sonrió, mirando fijamente a su elegido. «Puedes proponerme matrimonio ahora, ¿no? Empezaremos a planear la boda y luego te instalaré. Y ya legalizaremos nuestra relación, como tú querías». Pam se acercó, notando el leve parpadeo en los ojos del hombre, pero trató de no mostrar su preocupación. Sonriendo, el hombre asintió. Pam se relajó de inmediato, pues se dio cuenta de que las palabras de su hijo no eran ciertas. Nadie había intentado quitarle la casa, nadie había reclamado su propiedad. ¿Y qué mal podía pasar por el hecho de que empadronara a alguien en su casa? Eso no le da a Carl ningún derecho ni ninguna oportunidad. Pero si ella supiera cómo acabaría la historia y cómo se desarrollaría en los 2 meses siguientes. Max nunca habló con su madre después de su escándalo. No podía perdonar su desconfianza y sus constantes juicios, así que tomó el camino de menor resistencia y cortó por completo toda comunicación. Intentó no cruzarse con ella en absoluto, ni siquiera en su propia casa. Se iba antes, volvía después. Ignoró por completo la presencia de Cal en la casa, fingiendo que el hombre no estaba allí. El chico se quedó muy perplejo en cuanto se enteró de los planes de su madre. Oyó por casualidad la conversación de ella con su amiga, que lo dejó aturdido. ¿Realmente su madre aceptaría casarse con Cal? ¿Es que ya ni siquiera cree que su antiguo cónyuge pueda volver y que su familia vuelva a estar completa? ¿No ve su brillante juego y no se da cuenta de que no todo acabará de la mejor manera? A pesar de toda la emoción, la indignación y el resentimiento, Max no quería hablar de nada con su madre. Sabía muy bien que, una vez más,
todo se reduciría a acusaciones y palabras altisonantes. Y él no quería eso, que fuera como fuera. Así siguió durante casi 2 años. No hubo ninguna propuesta, y el tipo empezó a pensar que todo aquello no eran más que palabras al viento, que Cal solo trató de hacer una estafa en el momento en que se dio cuenta de que no podía hacerlo. Decidió no hacer nada para mantener el techo sobre su cabeza, pero no era tan simple. Todos estos años, Cal solo ideó un nuevo plan, sin atreverse a realizarlo. En algún momento incluso dejó sola a Pam durante unas semanas, pero luego volvió por razones que Max desconocía. La vida del chico fue mejorando poco a poco, empezó a trabajar a tiempo parcial y luego tuvo su primer dinero propio. A pesar de las insoportables ganas de gastarlo, empezó a ahorrar para mudarse a la ciudad en el futuro. No era fácil compaginar trabajo y estudios, por lo que Max empezó a faltar a clase cada vez con más frecuencia, dando preferencia a las ganancias. Los profesores no podían ignorar esto. Un día, el chico fue citado por el director y en ese momento se dio cuenta de que no sería posible apartarse tan fácilmente. Con el corazón encogido, entró en el despacho. «Max, ¿va todo bien con tu familia? Últimamente has sido mucho peor estudiando, aunque eso no es propio de ti. Siempre has sido un tipo seguro y decidido». «¿Qué te pasa ahora?», preguntó la directora, mirando al chico con atención. Señaló una silla libre y Max se sentó en ella. Respirando hondo, decidió decir todo lo que le pasaba por el alma. Llevaba tanto tiempo queriendo hablar de ello, tanto tiempo queriendo compartir todos sus problemas con alguien. Y ya que el destino había girado para que tuviera tal oportunidad, no debía desaprovecharla. El monólogo fue largo. El tipo no se perdía ni un solo momento que de alguna manera se le aparecía. Habló de la conversación de Cal por teléfono y de todas las dudas que le habían asaltado durante los 2 últimos años. Compartió sus pensamientos sobre todo aquello. Cuando ya no quedaban más palabras en la cabeza de Max, se quedó callado, mirando atentamente a la directora. La mujer claramente no había esperado escuchar tantas revelaciones, por lo que se sentó confundida. Tras unos segundos de silencio, habló. «¿Puedo ayudarte a resolver el problema? ¿Quieres que hable con tu madre sobre lo que está pasando? Estoy segura de que me escuchará. O quizá necesites ayuda económica. ¿Te das cuenta de que faltar a clase para trabajar no es la mejor solución? Tienes que obtener al menos una educación secundaria. De lo contrario, podrías meterte en un lío mucho más serio que hablar conmigo». Miró a Max, que no parecía sorprendido en absoluto por sus palabras. El chico miró detenidamente a la mujer y luego habló con calma. «Sí, comprendo cuáles pueden ser las consecuencias, pero si no trabajo, no podré ahorrar dinero. Y como consecuencia, no podré irme de casa de mis padres tan fácilmente en el futuro. No pensaba quedarme allí más allá de la edad adulta». Se quedó callado, mirando fijamente a la directora. Tenía una idea brillante en la cabeza que decidió poner en práctica de inmediato. Con una mirada más seria, preguntó: «¿De verdad quieres ayudarme o solo me lo dices porque quieres aparentar ser una buena persona a mis ojos?» «Realmente quiero ayudarte, Max. Entiendo perfectamente que estás en una situación difícil y puedo hablar de ello con tu madre. No, no necesitas hablar con ella. No necesito ese tipo de ayuda. No necesito ese tipo de ayuda». Max habló bruscamente, interrumpiendo a la mujer. «Si de verdad quieres ayudarme, asegúrate de que no me expulsen del colegio. No sé cómo hacerlo, pero seguro que puedes influir en mis notas. No estoy pidiendo un notable o un sobresaliente. Solo necesito obtener mi diploma de secundaria. Solo faltan 2 años. Ya estoy en 10º curso», así que miró atentamente a la directora, intentando comprender sus emociones. Los primeros segundos, la mirada de la mujer fue pesada y completamente incomprensible. Max
ya empezaba a dudar de que ella pudiera ayudar así de repente. La mujer suspiró pesadamente y sin vacilación en su voz, habló. «De acuerdo, te ayudaré, pero solo a condición de que dediques al menos algo de tiempo a tus estudios. No puedes no venir, y no puedes no estudiar ni hacer nada. El plan de estudios tiene que cumplirse de todos modos, te guste o no. Solo así podré negociar con los profesores para que te traten con un poco más de lealtad». Miró atentamente al chico, que literalmente brilló ante sus palabras. Se levantó de su asiento de un salto y empezó a dar las gracias a la mujer con fervor. La directora le devolvió la sonrisa, dándose cuenta de lo mucho que le había facilitado la vida a aquel chico que ya se encontraba en una mala situación. «Max, por favor, no hagas ninguna tontería. Si tienes algún problema, acude a mí. No tienes que intentar resolverlo tú solo. No eres lo suficientemente mayor, así que no creo que debas asumir una responsabilidad tan grande». «De acuerdo». El chico asintió, volvió a dar las gracias a la mujer y salió del despacho. A partir de ese momento, la vida del chico cambió. En la escuela le trataban mucho mejor y no se metían con él por pequeñeces. Por supuesto, también cumplía con su parte de obligaciones y estudiaba toda la materia al máximo, para después presentarse a los exámenes. Parecía que la vida empezaba a mejorar, todo se volvía tranquilo, mesurado, cuando de repente la vida le lanzaba nuevas pruebas, aún peores que todas las anteriores. Una noche, al volver a casa, Max se encontró con una imagen muy inusual. En el salón había un gran número de invitados que felicitaban a su madre por algo. Después de unos segundos de estar parado en completa confusión, decidió acercarse a una mujer conocida y preguntarle qué pasaba, pero la respuesta le sorprendió sobremanera. «Así que le han pedido matrimonio a tu madre. Dentro de unas semanas se casarán y formarán una familia». La mujer sonrió, claramente encantada con la noticia. Para ser sincero, no creía que este chico fuera a dar el paso. «Pero me ha sorprendido. Me alegro de que tu madre haya podido encontrar a alguien». Continuó diciendo algo emocionada, pero Max no pudo oírla. Miraba atentamente a su madre, que parecía realmente feliz. ¿De verdad? Así sería. ¿Sería Carl realmente su nuevo padre? ¿Sería realmente su familia una persona más ahora? ¿Se celebraría la boda de verdad? ¿O se trataba de otro truco para ganarse la confianza de su madre? Había tantas preguntas en la cabeza del chico, pero casi ninguna respuesta. La situación parecía irreal. En 2 años y medio no había habido ningún cambio en la relación. Carl ni siquiera se había mudado a su casa, a pesar de las numerosas ofertas de Pam. Y ahora había decidido declararse y formar una familia. Algo en todo aquello parecía ilógico y equivocado. Pero Max no sabía qué era. Habían pasado unos días desde la proposición. Ahora Carl vivía en su casa, por lo que Max se cruzaba a menudo con él. El hombre empezó a apoyar activamente a Pam en su afición no muy sana de probar bebidas calientes, y por lo tanto, el chico lo veía cada vez más a menudo en no las mejores condiciones. Y una tarde, yendo a la cocina, se topó de nuevo con Carl. El hombre estaba en completo estado de embriaguez. Levantó la vista hacia el tipo y estaba tan vago y sombrío que Max se sintió incómodo. Se quedó mirando fijamente al nuevo miembro de la familia durante unos segundos y luego murmuró: «Lo estás haciendo bien, tienes cara de apestar. Es como si hubieras estado todo el día descargando vagones en vez de vivir la vida a gusto». Después de la proposición, Carl dejó su anterior trabajo, explicando que quería pasar más tiempo con su prometida. A partir de ese momento, no volvió a trabajar, lo que no podía decirse del tipo que acababa de volver de otro turno en el campo. Miró a Carl con desagrado, pero éste no pareció percatarse en absoluto de su presencia. Quizá
eso fuera incluso mejor, porque Max no estaba dispuesto a hablarle de igual a igual. El chico se dirigió en completo silencio hacia la nevera para coger algo para cenar, cuando de repente oyó la voz no muy alta de Carl. No tienes ni idea, chico, de lo que realmente pasa por mi vida y por mi cabeza. Naciste en una familia acomodada y nunca se te ha negado nada. En cambio, yo he tenido que abrirme camino en la vida. Sí, no lo hago de la forma más honesta. Pero este mundo no es tan fácil como crees. Para conseguir cualquier cosa, tienes que seguir adelante, para que no te pillen en todos tus tejemanejes. Al mismo tiempo, tienes que mantenerte siempre bajo control para seguir siendo encantador y atractivo para todas esas señoras. ¿No te imaginas lo difícil que es controlar eso? Carl suspiró con fuerza y cerró los ojos. Max se quedó callado, sin entender de dónde venía una revelación tan dura en sus palabras, pero al ver unas botellas, se dio cuenta de que en realidad había desatado la lengua del hombre. Pero ¿debía continuar esta conversación? ¿Debía intentar averiguar algo? Al fin y al cabo, su madre volvería a acusarle de mentir, aunque le contara algo. ¿Debía perder su tiempo y energía en esto? Tras reflexionar unos segundos, Max se despidió de Carl y salió de la cocina. No le veía sentido a quedarse escuchando los disgustos y problemas de su prometido con su madre. Al fin y al cabo, si se hubiera quedado aquella noche, su vida podría haber sido muy distinta. No se habría culpado en el futuro por no haber hecho nada, por no haber escuchado a Carl en el momento de la revelación y por no haber intentado siquiera hacer algo para detenerlo. Pero lo hecho está, y en el futuro solo queda ser responsable de las decisiones tomadas y atravesar las pruebas con la cabeza orgullosamente levantada. La boda de Carl y Pam siguió adelante, a pesar de que Max estaba seguro de lo contrario. Los recién casados se fueron de luna de miel inmediatamente después de la ceremonia. El chico se quedó solo en casa. Nadie le llamó para ir juntos, pero aunque le hubieran llamado, sin duda habría rechazado tal oferta. No quería pasar tiempo con su madre, y la oportunidad de estar solo le parecía un regalo. Si hubiera sabido que ahora nunca podría comunicarse con su madre, nunca podría tener una charla sincera con ella, nunca podría pedirle perdón, perdonarla por todo lo que había pasado antes. No tenía ni idea de cómo acabaría todo en realidad y en qué desembocaría un viaje de vacaciones tan aparentemente inocente. Max estaba en casa cuando oyó el sonido de la puerta al abrirse. Miró la hora y el número de su teléfono. Era demasiado pronto para volver de un viaje de novios. Su madre había planeado volver en al menos 2 semanas y solo habían pasado 9 días. Conteniendo la respiración, se levantó de la cama, sin darse cuenta de quién podía haber llegado a su casa a esas horas. De repente, recordó que había dejado la puerta de entrada abierta, por lo que cualquiera podría haber entrado. Se sintió incómodo al pensar que podía haber entrado un completo desconocido. Podría tratarse de un ladrón que hubiera decidido aprovecharse de la marcha de los dueños sin saber que aquí vivía otra persona. O tal vez alguno de los socios de Carl decidió limpiar el lugar, mientras él no estaba. Así nadie podría pensar nada de él. Los pensamientos en mi cabeza no eran agradables, y en un momento incluso pasó por mi mente que no quería ir. Pero el miedo y el interés hicieron que el chico saliera de su habitación. Caminó lentamente hacia la entrada, sin darse cuenta de a quién estaba a punto de conocer. Al asomarse cautelosamente por la esquina, Max se quedó helado de desconcierto. Carl estaba en el umbral. Parecía confuso y perdido. Durante unos segundos, el niño trató de comprender qué le ocurría. De pronto se dio cuenta de que su madre no estaba con su recién casado. Había vuelto solo y ahora miraba a su alrededor, intentando ver si había alguien en casa. Max
observó su comportamiento durante unos segundos. Luego, decidió doblar la esquina. Carl se revolvió al ver al chico y lo miró con dureza. En su interior empezó a surgir un malestar que evidentemente no presagiaba nada bueno. Max miró al hombre con atención y le preguntó inseguro: «¿Por qué has vuelto solo? ¿No se suponía que ibas a volver con mi madre? Todavía te quedan unos días de vacaciones pagadas. ¿O es que ya ha encontrado a alguien mejor que ella en el complejo?» Max sonrió irónicamente. Incluso en una situación así, no podía negarse a no burlarse de la elegida de su madre. Pero Carl no reaccionó a estas palabras. Siguió mirando a su alrededor, confuso, y solo de vez en cuando volvía la vista al chico. Algo en su comportamiento le parecía extraño y sospechoso. Al cabo de unos segundos, Max añadió con voz preocupada: «¿Qué ha pasado? ¿Por qué has venido solo a casa? ¿Dónde está tu madre?» El chico miró fijamente a Carl durante unos segundos y luego sacó el teléfono y marcó el número de su madre. Tras unos pitidos, se oyó la voz del contestador, que informaba de que el abonado estaba fuera de cobertura. Durante unos segundos, Max miró el teléfono con incomprensión. Luego, levantó una mirada bestial hacia Carl. El tipo agarró al hombre por la camiseta, tirando de él hacia sí con fuerza, tras lo cual habló con voz irritada: «¿Qué demonios está pasando? ¿Dónde está mi madre? ¿Y por qué has vuelto a casa antes que ella? ¿Cuándo va a volver? ¿Y si me entero de que le has hecho algo? No puedes vivir. Te estoy dando un buen aviso». «¿Me oyes?». Max gritó, incapaz de contener sus emociones. No iba a contenerse en una situación como esta. La irritación y el resentimiento no hicieron más que crecer. Carl, en cambio, seguía callado, mirando al tipo con una mirada inexpresiva y distante. Max sintió que su paciencia llegaba a su fin. Lo sacudió bruscamente, obligándolo a mirarse a sí mismo, y luego, con los dientes apretados, le dijo: «Si no me dices qué diablos está pasando, lo averiguaré por mí mismo, y entonces tendrás problemas». Había tanta rabia y veneno en cada palabra que Carl se estremeció. Desvió la mirada hacia el chico y sacudió la cabeza lentamente de un lado a otro. Se tapó los ojos, como si intentara dominar sus emociones, y no dijo nada. Solo en los brazos de Max, como si estuviera completamente agotado de fuerzas. Durante los primeros segundos, el chico le abrazó totalmente desconcertado y luego soltó las manos y habló irritado: «¿Qué significa todo esto? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no?». Carl levantó involuntariamente la rodilla, como si intentara defenderse de los ataques de Max, pero el tipo no iba a retroceder tan fácilmente. Se puso en cuclillas. «Si no me dices ahora dónde está tu madre y qué le ha pasado, no volverás a hablar. ¿Me oyes?». Había una nota acerada en la voz del tipo, y Carl se asustó mucho. Abrió los ojos, intentando concentrarse. Luego, con voz deprimida, casi inaudible, pronunció solo 3 palabras: «Se ha ido». Luego, volvió a cerrar los ojos, subiendo aún más las rodillas e intentando calmar la tormenta que se desataba en su interior. Una lágrima resbaló por la mejilla del hombre, haciéndole saber a Max que hablaba en serio. Confusión, dolor, incomprensión, todo se mezclaba en un extraño sentimiento inexpresable que era simplemente imposible de ignorar. El miedo aumentaba cada vez más, haciendo que su corazón latiera más rápido y sus piernas temblaran. Max se puso de rodillas, mirando al suelo, y pensó durante unos minutos en lo que había oído. Parecía una especie de broma malvada que no podía ser cierta. Hacía solo unos días que había hablado con ella, que la había visto sonreír. Solo anteayer había visto fotos recién publicadas en sus redes sociales. «¿Cómo puedes hacer esto? ¿Me estás tomando el pelo?», dijo irritado el tipo, poniéndose en pie bruscamente y cerniéndose sobre Carl. «¿Qué le has hecho a mi madre? ¿Tienes idea de lo que podría hacerte? Mírame cuando te hablo».
El tipo volvió bruscamente a Carl boca arriba, apartándole las manos de la cara. Había tanto miedo y terror en los ojos del hombre que era sencillamente imposible no darse cuenta. A Max, sin embargo, poco le importaba el estado del hombre. ¿Qué hizo? Sabía que no podía dejarla contigo. Le dije lo imbécil que eras. Ella no me escuchó. ¿Y ahora qué? ¿Qué le hiciste? ¿Cuántas veces tengo que hacerte esa pregunta? El pie de Max cayó con fuerza sobre Carl, que trató de retroceder para evitar otro golpe. Pero el tipo reaccionó de inmediato, obligando al hombre a permanecer en la misma posición. Presionó más fuerte con el pie. Carl murmuró de dolor, abandonando todo intento de ponerse en una posición más defensiva. Max bajó lentamente sobre él y, mirando directamente a los ojos del maltratador de su madre, dijo irritado: «En cuanto descubra lo que has hecho, y lo haré, tu vida será un infierno. Te prometo que nunca más podrás dormir bien ni disfrutar de los distintos momentos de tu vida. Estaré en todos los días de tu vida. No te dejaré solo bajo ninguna circunstancia. Te arrepentirás de lo que has hecho el resto de tu vida y no te daré la más mínima oportunidad de vivir en paz. ¿Me has oído?» Carl miró temeroso a Max, que parecía un depredador dispuesto a despedazar a su presa. El tipo, por su parte, miró detenidamente al hombre durante unos minutos para averiguar qué hacer con él. No se le ocurrió nada mejor que descargar todo su dolor y resentimiento contra el hombre. Comenzó a golpear uno a uno, sin prestar atención a los gritos, sollozos o súplicas de ayuda. No vio ante sí a ningún hombre que mereciera compasión. Solo vio a alguien que había arruinado su vida por completo y de forma irrevocable. Vio a alguien a quien odiaba más que a nada en el mundo, alguien que no debería estar aquí, sino en el lugar de su madre. Aunque Max no sabía exactamente qué había pasado, estaba seguro de que Carl tenía todo que ver. No iba a esperar a que se hiciera justicia. No quería esperar a que terminara el juicio y el propio juez se pronunciara en un sentido u otro. No podía controlar sus emociones y ni siquiera quería intentar calmarse de otra manera. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando llegó la policía. Al parecer, uno de los preocupados vecinos decidió llamar a las fuerzas del orden tras oír los gritos y los evidentes ruidos de palizas. Los uniformados se acercaban rápidamente a Max, que se cernía sobre Carl. El hombre no tenía el mejor aspecto. En un momento dado, incluso le pareció que no se movía. Pero no se movía. Inmediatamente después de que Max fuera arrastrado lejos del hombre, Carl se puso en pie de un salto, alejándose de donde acababa de estar tumbado a unos metros de distancia. Parecía asustado y confuso. La mirada del hombre estaba perdida y se dirigía a algún lugar más allá de Max, que lo miraba con desdén. El chico no iba a aceptar la situación tan fácilmente, así que empezó a romper a gritar, intentando continuar lo que había empezado. «¡Suéltalo ya! ¡Él! Por su culpa mi madre se ha ido. No voy a dejarlo así, dándole una vida feliz y despreocupada. Debe pagar por lo que ha hecho. ¡Suéltame!». Max gritó e intentó soltarse del fuerte agarre del policía, pero le fue imposible. Los agentes de la ley se miraron entre sí, desviando la mirada hacia Carl. Les parecía que aquel hombre estaba completamente fuera de sí. No sabían si tan deprimido por la pena o bajo los efectos de alguna extraña droga. Tras unos segundos de reflexión, continuaron sujetando al alborotado Max, que seguía haciendo intentos por soltarse. Uno de los agentes se volvió hacia su angustiado compañero. «Este es el trato. Ahora me llevo a este», señaló a Max, que se tranquilizó un poco en sus brazos, como si se fueran calmando poco a poco. «Y tú llévate al otro. Pide refuerzos. No podemos llevarlos en el mismo coche. Nos vemos en la unidad». Max sintió que le apretaban las manos a la espalda, y al segundo siguiente estaban esposadas. Se volvió hacia el policía desconcertado, pero no dijo nada.
consciente de que después de lo que había visto, era poco probable que le creyeran. Caminó obedientemente hacia el coche y se volvió por última vez hacia Carl, que miraba en su dirección. Entonces, la puerta del coche de policía se cerró bruscamente delante de sus narices. Max estaba en régimen de aislamiento. No se atrevían a meterlo con nadie más. Al fin y al cabo, les preocupaba que el problema pudiera ser el tipo que acababa de resultar inadecuado. Había visto pasar a Carl y todas las peticiones de ponerlos juntos habían sido rechazadas. Tal vez fuera mejor así. Después de todo, Max estaba completamente inseguro de sus propias acciones y poderes. Le parecía que fácilmente podría hacer algo terrible, y no se arrepentiría en absoluto. Así que el chico se sentó toda la noche tras las rejas. No podía dormir. Tenía los pensamientos más desagradables en la cabeza, pero en algún lugar profundo de su alma estaba la esperanza de que todo fuera una broma tonta, que no tenía nada que ver con la realidad, que Carl estuviera realmente debajo de algo, que se había inventado todas las tonterías que le había contado al llegar a casa, que su madre acababa de encontrar otro pretendiente y el hombre no pudo soportarlo y decidió arruinarle la vida a su hijo. Al otro lado de la ventana amaneció. Max se levantó impotente de su litera, sintiendo que todo su cuerpo se quebraba increíblemente por la fatiga. Seguía sin poder conciliar el sueño, sin saber qué le había ocurrido a su madre. Incapaz de soportar por más tiempo el encierro de lo desconocido, comenzó a gritar, exigiendo que llamaran al oficial y le dijeran algo. Tras unos minutos de gritos, en el momento en que empezaba a parecer que nadie iba a pasar, un hombre majestuoso y entrado en años se acercó a la celda. Durante unos segundos, miró al prisionero con total indiferencia y luego dijo con calma: «¿Qué clase de circo está usted montando aquí? Te dijeron que esperaras a que terminara el juicio, así que te vas a sentar a esperar. Nadie te va a decir nada solo porque tú quieras. No tenemos información fiable, salvo que el marido de tu madre está bajo los efectos de alguna extraña droga. Vendrá en breve y le interrogaremos. Hasta entonces, le ruego que se comporte según las normas. De lo contrario, te pondremos en aislamiento, no en la comisaría, sino en la cárcel, donde podrás gritar todo lo que quieras. Espero que nos entendamos». El hombre estaba a punto de marcharse, cuando de repente, detrás de él, llegó la voz excitada de un niño. «¿Y mi madre? ¿Has averiguado lo que le hizo ese canalla? ¿No se ha puesto en contacto?» Y él mismo dijo que se había ido. Max fue involuntariamente a gritar, pero inmediatamente dejó de hablar. Al ver la mirada contrariada del hombre, el empleado se acercó a él, suspirando pesadamente, y luego habló, sin una gota de irritación. «Hijo, comprendo perfectamente tus emociones. Yo también perdí a mi madre muy pronto, pero de momento no se ha demostrado la culpabilidad del detenido. No podemos emitir ningún juicio hasta que concluya la investigación. Podría llevar mucho tiempo. Si probamos su culpabilidad, irá a la cárcel. ¿Y si no?». El hombre extendió las manos, dando a entender que se sentiría completamente impotente en una situación así. Hubo unos segundos de tenso silencio cuando Max dijo apretando los dientes: «Si resulta que está implicado en todo esto, yo mismo me encargaré de él. No esperará a que se haga justicia de verdad. La llevaré a cabo yo mismo». El hombre escuchó perfectamente las palabras del muchacho, pero no le contestó. Solo suspiró pesadamente y volvió a su despacho, sin ganas de continuar un diálogo tan difícil. A Max le parecía que el tiempo se alargaba interminablemente. De vez en cuando escuchaba los extraños sonidos que provenían de las profundidades del edificio, pero no lograba entender lo que allí sucedía. Llegó un momento en que su cuerpo se rindió y cayó en un sueño intranquilo. No paraba de dar vueltas y vueltas sin poder dejar de pensar en algo malo. Pasaron así varias horas cuando de repente la mano de alguien le tocó.
Max se despertó bruscamente, subió a la litera y se encaró inmediatamente con el mismo hombre que había acudido por la mañana a sus gritos. Parecía completamente deprimido, con la mirada fija en el suelo. No levantó los ojos hacia el chico, aunque pudo ver que alguien miraba ansiosamente en su dirección. Tras unos segundos de tenso silencio, Max fue el primero en hablar. «Bueno, ¿te has enterado? No has venido a mi celda solo para hacerme compañía. ¿Te ha dicho dónde está mi madre y por qué no se ha puesto en contacto? ¿Qué ha pasado?» Max vio al hombre suspirar pesadamente mientras cerraba los ojos, y entonces el corazón le dio un vuelco. Se dio cuenta de que no le iban a contar nada bueno, así que tenía que empezar a prepararse para lo peor ahora mismo. «¿Qué ha pasado? Deja de hablar. Esto es acoso. Dime qué ha pasado». Max empezó a gritar. Él estaba en su punto de ruptura y no podía mantener la calma, incluso cuando se habla con un policía. «Lo siento, muchacho», habló el hombre, levantando la mirada hacia Max. «Tu madre se ha ido de verdad. El detenido dijo que estaban descansando en alguna playa cuando se les acercaron unos lugareños. Les ofrecieron pasar un buen rato y comprarles unos extraños cócteles. Según él, se negó inmediatamente a tal idea, pero su mujer insistió. Los pagó, tras lo cual siguieron admirando la vista. El cóctel le pareció extraño y se negó a beberlo, pero su madre le dijo que le gustaba el sabor y que se lo terminaría, ya que su marido no quería. Tomó el segundo cóctel, dio unos sorbos y volvió a su bebida. En algún momento el detenido sintió que algo iba mal. La imagen que tenía ante sus ojos se hizo menos nítida. Tuvo una extraña sensación de que se acercaba el final. Inmediatamente se puso en pie de un salto, pero una repentina debilidad le hizo hundirse en el suelo. Durante unos segundos, todo flotó ante sus ojos, y entonces vio a su cónyuge cayendo frente a él en una pose antinatural. Susurró algo acerca de no poder respirar, y luego la oscuridad. El hombre se quedó en silencio, como si no pudiera controlar sus emociones. Permaneció sentado, con los ojos cerrados durante unos segundos, esperando a que el chico dijera algo, pero Max permaneció en silencio. El detenido afirma que no recuerda nada más, solo voces que aparecieron después del momento en que el mundo entero se oscureció. Decían algo así como que no toleraban a los recién llegados a sus territorios y que así sería con cualquiera que llegara allí. Cuando el detenido despertó, yacía solo. No había nadie cerca, ni siquiera su cónyuge. No sabemos hasta qué punto esto es cierto, pero sí que se han registrado casos de este tipo con anterioridad. Nunca hemos podido encontrar a nadie desaparecido. Lo siento. El hombre se volvió hacia Max, que tenía lágrimas calientes corriendo por sus mejillas. Miraba a la gente de la ley con incredulidad, sin comprender cómo había podido ocurrir. Al cabo de unos segundos, cuando ya no quedaban en el interior del tipo más emociones que el dolor y el odio, se levantó de un salto, corriendo hacia la salida de la celda. La puerta estaba abierta y, por lo tanto, no había nada que le impidiera salir de ella. Max se precipitó inmediatamente en la dirección en la que Carl debía estar sentado, ignorando por completo los gritos que se oían detrás de él. Solo quería venganza, quería vengarse de su madre, quería decirle a Carl lo que pensaba de él, y no le importaban en absoluto las consecuencias. A Max no le costó encontrar a Carl en la otra celda de aislamiento. Su mirada estaba completamente perdida. Parecía que el hombre había perdido la cabeza en el par de días que llevaba en este lugar. Te advertí que si pasaba algo, tendrías problemas. ¿Crees que estaba bromeando contigo? Max se precipitó hacia las rejas, pero Carl, que estaba detrás de ellas, ni se inmutó ante el repentino movimiento y el fuerte sonido. En ese momento se acercó un compañero de trabajo y empezó a apartar al tipo e intentar calmarlo. Pero Max no iba a dejar las cosas como estaban.
Forcejeó hacia adelante, intentando liberarse del fuerte agarre, dándose cuenta de que no tendría otra oportunidad. «Suéltame». Era culpa suya que ella se hubiera ido. ¿Por qué demonios iba a seguir viviendo su vida en paz después de lo que había hecho? Max intentó liberarse, pero en ese momento 2 agentes más entraron corriendo en la habitación. Detuvieron fácilmente al tipo, obligándole a sentarse en una silla que había a un par de metros de los barrotes. El agente que antes había estado sentado con Max se puso en cuclillas junto a él, mirándole a los ojos. «Chico, escúchame con atención. No es la mejor opción intentar vengarte por tu cuenta. Tienes que darte cuenta de que no es una opción. Solo estás poniendo tu futuro en espera. Vamos a resolver esto y vas a tener que mantenerte al margen». «Lo haré». El hombre miró fijamente al chico. Sin darle la oportunidad de desviar la mirada hacia Carl, que está entre rejas, «Tienes que pensar en lo que tienes para vivir y vivir. Y si arruinas tu reputación ahora, será extremadamente difícil recuperarla. Además, tendrás antecedentes penales en tu historial para siempre, y ningún lugar normal te contratará para estudiar o trabajar. Te prometo que me ocuparé de esto personalmente. Pero tienes que prometerme que no te meterás en este lío». «De acuerdo». El hombre siguió mirando fijamente a Max hasta que éste asintió con seguridad. En ese momento lo soltó, se puso en pie y dio un paso atrás, volviéndose hacia el preso, que ahora era el acusado. Murmuró: «Vigila esto con cuidado. No dejes que se haga nada hasta que sepamos qué está pasando y te lo preguntaré personalmente, si le pasa algo, y a él». El hombre se volvió de nuevo hacia Max, que miraba emocionado al suelo, sentado en una silla. Suspiró pesadamente y habló con la boca. «También hay que resolver algo con él. No puedes dejarlo en tu pabellón. Además, es menor. Podría haber consecuencias desagradables para nuestro departamento por retenerlo. Deberíamos dejarle marchar». El hombre asintió a sus propios pensamientos y estaba a punto de marcharse cuando oyó la voz confusa de otro agente. «Pero si es menor, no podemos dejar que se vaya. No tiene a nadie en casa y tenemos que entregarlo a las autoridades de protección de menores». La voz parecía confusa. Todas las miradas se dirigieron de repente a Max, a quien no le importaba en absoluto lo que le pudiera pasar a continuación. No le veía ningún sentido a continuar con esas negociaciones inútiles. Le resultaban desagradables. Entonces, llama allí. «Pero el chico no debe estar aquí esta noche. Hazme saber cómo resulta. ¿Dónde en el futuro debo buscarlo? Cumplir con él». Tras estas palabras, el hombre salió del despacho, dejando a Max para los demás agentes de la ley. Llamaron a las autoridades de tutela y custodia. Tras una breve audiencia, se decidió llevar temporalmente al chico a los lugares de residencia de menores sin padres ni tutores. Max no opuso resistencia, se limitó a hacer lo que le decían. Parecía que no quedaba nada más en el mundo que pudiera complacerle o convertirse para él en un nuevo sentido de la vida, pero ni siquiera podía imaginar cómo sería su vida en el futuro y en qué persona tan diferente se convertiría en unos pocos años. Dejaron a Max en el refugio hasta que se aclararan las circunstancias. Pasó allí unos días. No se le dijo ni se le explicó nada. Aquellos días le parecieron un infierno. No quería dormir, comer ni hacer nada. Su único deseo era despertar de esta pesadilla que había entrado en su vida. Un día, el director de la institución dijo que en unos días Max sería redirigido a un orfanato, ya que no había nadie con capacidad legal para acogerlo sin tutela. Intentaron preguntar a Max por su padre u otros parientes, pero se mostraba reacio a hablar y lo expresaba vivamente. Era muy consciente de lo que le ocurriría a continuación. Tenía conocidos que habían crecido en orfanatos y, según ellos, las condiciones allí no eran las mejores, sino más bien terribles. Sobrevivir a ese periodo y no sufrir un enorme trauma moral y físico
es sencillamente imposible. Por lo tanto, el chico empezó a adaptarse al hecho de que tendría que luchar duro y desde el primer día. Solo quedaban horas para la partida, cuando una agitada voz familiar sonó en el pasillo. ¿Cómo te atreves a mantenerme alejada de él? He hecho todo el papeleo que tenía que hacer. No me importa si se está preparando para salir. Tengo derecho a llevármelo de aquí. Sé exactamente lo que la ley me permite hacer y lo que no. No tiene derecho a impedírmelo. Salga del pasillo. Max se dio la vuelta, completamente ajeno a lo que ocurría en el pasillo. En ese momento, la directora del colegio al que asistía irrumpió en su habitación. Miró a su alrededor, confusa y hasta cierto punto asustada. Pero en cuanto su mirada llegó a Max, se relajó, sonrió, se acercó a la cama del chico, se sentó en el borde y habló con voz preocupada. Te prometí que te ayudaría en todo lo que pudiera, que no te dejaría en la estacada, te pasara lo que te pasara. De hecho, aquí estoy, y no me enteré de la tragedia hasta hace un par de días. Lo siento mucho. La mujer guardó silencio unos segundos, como si estuviera reflexionando. Luego añadió: siento no habérselo dicho antes, pero he decidido solicitar tu custodia. Por supuesto, creo que encontrarán a tu madre sana y salva. Quizá vuelva pronto a casa. Y la custodia es una medida temporal, y una vez que las cosas mejoren, renunciaré a ella. Lo hice para que no te llevaran a un orfanato. No creo que sea ahí donde quieras estar. La mujer miró al niño desconcertada, sin darse cuenta de la emoción que expresaba su rostro. Había confusión, dolor y alivio mezclados con ternura y gratitud en su mirada. Pasaron unos segundos y la mujer añadió: por supuesto, puedes rechazar mi custodia si no quieres vivir conmigo. No te estoy obligando. Pero no creas, puedes elegir cómo quieres vivir tu vida y qué quieres hacer. La mujer miró al tipo con indisimulada preocupación. Él guardó silencio unos segundos y luego habló con voz insegura, mirando a los ojos de la mujer. Muchas gracias. Nunca imaginé que estarías a mi lado en una situación así. Muchas gracias. Max se apretó bruscamente contra la mujer, intentando transmitir todos los sentimientos y el asombro que albergaba su alma. No podía ni imaginar que la vida giraría así después de tantos problemas. Después de una tremenda cantidad de pruebas, por fin, llegó algo de alivio. El chico sintió que todo su cuerpo empezaba a palpitar un pequeño escalofrío. Después de tantos problemas, después de la tensión constante, después de noches sin dormir, después de la ansiedad y las preocupaciones por el futuro, por fin podía relajarse. Por fin había algo bueno en su vida, por lo que estaba sumamente agradecido. Claire era el nombre de la directora, que decidió hacerse cargo de Max, ya que durante unas semanas aún se estaba acostumbrando a tener a un niño mayor en casa. A veces olvidaba que había asumido la custodia y que no vivía sola. Pero Max era comprensivo. No estaba obligada a acogerlo. Solo lo hacía por la bondad de su corazón. Al cabo de un par de meses, la vida se puso en su sitio. Max volvió a trabajar y siguió yendo a la escuela. Mucha gente sabía lo que había pasado, pero nadie se atrevía a hablarle de ello. Las heridas de su corazón estaban demasiado recientes para tocarlas. Había demasiado dolor en los ojos del chico, que literalmente gritaban que le dejaran en paz. El chico había terminado con éxito la escuela, había aprobado todos los exámenes para obtener su certificado. Nunca se supo nada de su madre. El investigador se mantuvo en contacto durante todo este largo periodo de tiempo, pero nunca dijo nada alentador. Max ya no creía que su madre fuera a volver, así que hizo todo lo posible por seguir adelante con su vida. Planeaba irse a otra ciudad, encontrar un trabajo, intentar empezar la vida de cero, pero Claire, que durante mucho tiempo lo apoyó y estuvo a su lado en los momentos más oscuros, quería un futuro diferente para él.
Una noche, decidió hablar del futuro del novio y de cómo estaba dispuesta a formar parte de él. Eso está fuera de discusión. No quiero seguir gastando tu dinero. Ya soy mayorcito para empezar a trabajar por mi cuenta, se resintió Max tras escuchar las sugerencias de su tutor. Claire permaneció completamente tranquila. No había dudado de que él no aceptaría su oferta de inmediato, por lo que no le sorprendió esta reacción. Pero tampoco pensaba echarse atrás tan fácilmente. Después de esperar a que el tipo dejara de expresar su escandaloso disgusto, habló con voz tranquila y segura, mirándole. «Sabes, siempre he soñado con tener un hijo. Durante años había imaginado cómo crecería, cómo se convertiría en el futuro en un médico maravilloso que ayudaría a los necesitados. Siempre estuve segura de que un día sería madre, y mi sueño se haría realidad. Pero la mujer cerró los ojos y suspiró pesadamente. Maxa no la apuró, comprendiendo que el tema no era fácil para ella. Miró a la mujer en silencio, esperando a que siguiera hablando. Pero después de la muerte de mi amado Nicolás, no podía imaginarme ser madre de nadie más. Verá, lo amaba tanto que nunca podría sentir algo así por nadie más. Estaba segura de que el dolor acabaría desapareciendo. Y así fue. Pero en su lugar no había nada nuevo. El vacío me impidió sentirme una mujer plena durante años. Me hizo dudar de lo acertado de cada decisión que tomaba. Me parecía que sencillamente no podía ser una persona completa sin mi amado a mi lado. Y así eran las cosas. Miró a Max y sonrió sinceramente. Aquella sonrisa era tan sencilla y sincera que el chico no podía apartar los ojos de ella. Y entonces apareciste tú, y mi vida cambió por completo. En algunos momentos, incluso, me pareció que realmente eras mi hijo, el que tanto había deseado todos estos años. Eres exactamente como imaginé que sería mi propio hijo, y por eso no puedo permitirme arruinar mi propio futuro. Dios no me dio hijos, pero el destino me unió a ti. Y estoy segura de que todo en este mundo sucede por una razón. Es una experiencia o una recompensa por tenerla. Creo que se convirtió en un regalo largamente esperado que me dio la vida después de tantos problemas y pruebas. Las lágrimas brillan en las comisuras de sus ojos. Cerró los ojos, intentando contenerlas, pero una lágrima solitaria ya rodaba por su mejilla. Déjame realizar mis deseos al menos a través de ti. Temo no volver a tener la oportunidad de ser feliz por alguien que se convirtió prácticamente en un hijo para mí en el momento en que recibí mi diploma. Es mi único deseo. Por favor. La mujer susurró las últimas palabras y a Max le recorrió un escalofrío por la espalda. La miró detenidamente, intentando dominar sus sentimientos y seguir negándose, pero no pudo hacerlo. Tras unos segundos, respondió en voz baja, casi inaudible, y miró a Claire con gratitud. Esto es una pequeña parte de lo que puedo hacer para agradecerte tu amabilidad y tu preocupación. Sonrió. La mujer abrió los ojos, incapaz de creer su felicidad. Le parecía que incluso después de una confesión tan franca, Max seguiría sin aceptar su propuesta, que insistiría hasta el final en la independencia y la autonomía. Pero no. Ella le miraba con asombro. Y en su mirada había muchas más palabras de gratitud de las que podría decir. Max llevaba mucho tiempo pensando dónde debía presentarse. Los exámenes los había aprobado bastante bien, y por lo tanto tenía muchas opciones donde probarse, pero tras las variantes y ofertas estudiadas, decidió detenerse en la Universidad de Medicina. Le pareció que ya que había aceptado realizar el sueño de Claire, debía hacerlo al máximo. La admisión fue perfecta. Max fue aceptado en el departamento libre, donde debía estudiar 5 años. Durante todo ese tiempo, Claire prometió ayudar al chico, y eso fue exactamente lo que hizo.
Envió dinero, ayudó con las disciplinas no básicas y apoyó al chico en todos sus esfuerzos. Todo ello combinado permitió a Max terminar perfectamente sus estudios y empezar su práctica médica. Para sorpresa de muchos conocidos, tras un año de reflexión, eligió la dirección de ginecología. Por alguna razón, le pareció una de las más fáciles y rentables en términos de salario en el futuro. Sin pensarlo mucho, decidió estudiar para ginecólogo y en el futuro no se arrepintió ni un poco de esta decisión. Cuando Max terminó sus estudios en la universidad, Claire tenía 60 años. Durante los primeros meses, pensó en marcharse a otra ciudad y empezar a rehacer su vida. Había hecho todo lo posible por agradecer a la mujer su amabilidad. Ahora había llegado el momento de dejar la vieja vida en el pasado e intentar convertirse en una persona realmente feliz. El chico estaba seguro de que marcharse sería fácil. Después de todo, lo había deseado durante tanto tiempo. Pero la vida se ha ordenado de una manera completamente distinta, dejándole claro que su lugar está en este pueblo y que debe quedarse aquí. Y en el futuro jugará un papel importante en la vida de Max, que aún podrá llegar a ser realmente feliz. El día de la despedida, cuando el chico ya había empaquetado todas sus cosas y se disponía a marcharse a otra ciudad, ocurrió algo totalmente imprevisto. Dobló tranquilamente las últimas camisetas en su bolso mientras Claire entraba en la habitación. Se quedó mirando al chico en completo silencio durante unos minutos, dudando si decir algo. Max la miró varias veces, pero tampoco se atrevió a entablar un diálogo. Finalmente, cuando Claire estaba lista para marcharse, le preguntó si quería algo. «No habrás venido a quedarte en la puerta, ¿verdad?» Max hizo una pausa, mirando detenidamente a la mujer. Ella se dio la vuelta y sonrió, contestando: «Solo quería decirte que estoy muy orgullosa de ti y que me voy a sentir muy sola sin ti en esta casa. Estoy tan acostumbrada a tenerte en mi vida que me va a costar acostumbrarme a que seas adulta y estés sola». La sonrisa de la mujer se volvió más triste en ese momento. Cerró los ojos, intentando calmarse y seguir hablando. «¿Sabes qué? Podrías quedarte en nuestro pueblo para estar cerca de nosotros. Claro, alquilarías tu propia casa o piso, y en el futuro seguro que te comprarías algo. Así seguiríamos estando cerca, pero serías lo bastante independiente». Ella miró al chico con esperanza, pero en sus ojos solo había pesar y tristeza. Estaba claro que Max no ardía en deseos de seguir viviendo en esta ciudad. Con un gesto de tristeza, la mujer añadió: «Lo siento. No creas que te estoy presionando. Solo quería ofrecerte una opción. Estoy segura de que serás una gran profesional». La mujer cerró los ojos bruscamente. Respirando ruidosamente, se hundió lentamente en el suelo, apretando con más fuerza los párpados e intentando detener el extraño dolor que la atenazaba. Max corrió inmediatamente hacia ella, sin darse cuenta de lo que debía hacer. Tras tomarle el pulso, marcó inmediatamente el número de la ambulancia. La espera fue insoportable. «Estoy bien. No te preocupes. Es solo la edad. Son solo unos minutos y me sentiré mucho mejor. Ya verás. Todo irá bien», murmuró la mujer, tratando de calmar a Max. Pero el chico sabía perfectamente que no había nada bueno en un dolor tan agudo y en un cambio de estado. Y pensaba en lo peor. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La ambulancia se llevó a la mujer al hospital para examinarla y diagnosticarla. Max fue con ellos para estar informado de todo lo que ocurría. Media hora después, un médico que Max conocía de su época de prácticas salió de la habitación. Se frotó los ojos con cansancio, luego miró al tipo y habló con voz cansada. «Problemas cardíacos. Va a necesitar vigilancia. Me pidió que no te dijera lo que había pasado.
para que pudiera irse a otra ciudad con tranquilidad. Pero no puedo hacer eso. Ya sabes los problemas a los que se enfrenta la gente así. Si no les prestas suficiente atención, las consecuencias pueden no ser las mejores. El hombre palmeó al chico en el hombro y añadió: por supuesto, para tomar una decisión sobre ti yo, sabiendo muy bien que ella no es tu madre biológica. Pero ella hizo mucho para que te convirtieras en la persona que eres ahora. Tras estas palabras, el doctor se marchó, dejando a Max en completo desconcierto. Le miró en silencio durante unos segundos, luego suspiró pesadamente y entró en la habitación. Claire estaba consciente. Miraba por la ventana, admirando el hermoso día soleado. Algo en el fondo de su mente la había mordido más en el momento en que Max la había visto así. Inmediatamente se dio la vuelta al oír pasos y sonrió. ¿Por qué no te has ido a casa? Ya te he dicho que estoy bien, solo un poco enferma, pero ya estoy bien. Dentro de unos días podrás irte a casa. Ella sonrió tan genuinamente que si Max no supiera la verdad, habría creído sus palabras. Puedes empacar tus cosas más adelante, solo despídete de mí, por favor, antes de irte a otra ciudad. Y no olvides llamarme en cuanto llegues para que sepa que estás bien. Hablaba con calma y sensatez, de modo que por un momento Max llegó a pensar que todo estaba realmente bien y que el médico simplemente se había equivocado. Pero la palidez y el dolor general de su rostro decían lo contrario. Suspiró pesadamente, sentándose junto a Claire, y dijo con voz tranquila: esperaré a que te den el alta y entonces pensaré en mudarme. Me esperarán en el nuevo hospital, estoy seguro. Sonrió, intentando que la situación fuera menos tensa. Además, ¿cómo voy a perderme tu cumpleaños, que es la semana que viene? Sería totalmente injusto por mi parte, ¿verdad? Tomó la mano de la mujer entre las suyas. Hablaron durante unas horas, después de las cuales el chico se fue a casa. Tenía que tomar una decisión difícil, y su futuro dependería de ello. Unos días más tarde, Claire recibió el alta médica. La mujer se paró en la calle y llamó a un taxi en el momento en que Max se le acercó con un ramo de flores. Sorprendida al verle, la mujer le dijo con voz confusa: ¿no ibas a una entrevista de trabajo en otra ciudad? Puede que en el futuro no te vuelvan a invitar porque piensen que no eres lo bastante responsable. La mujer miró a Max con preocupación e incomprensión. Estaba completamente tranquilo y confiado. Ya me han entrevistado. Por cierto, ya me han contratado con éxito. Mañana empiezo mis prácticas como ginecólogo. Sonrió, notando que a la mujer le hacían gracia sus palabras. Abrazó fuertemente al chico, intentando transmitir con un gesto tan sencillo todo su calor y afecto. Te echaré de menos, pero estoy segura de que tu vida será la mejor en la nueva ciudad. Harás nuevos amigos. Quizá incluso conozcas a alguien. Me alegraré de que puedas empezar tu vida de cero, como querías. Al pronunciar las últimas palabras, la voz de la mujer tembló. Se apretó más contra el chico, intentando no mostrar su verdadero estado de ánimo, y empezó a respirar agitadamente, tratando de hacer frente a sus verdaderos sentimientos. Por supuesto, Max se dio cuenta de tales cambios en su estado. Apretó más a la mujer contra él. Después habló: no tendrás que echarme de menos. Y en el momento en que ella estaba a punto de indignarse y decir algo en contra de esta convicción: a partir de mañana empezaré a hacer prácticas en este hospital y me quedaré contigo un tiempo, si no te importa. Y luego pensaré en cómo organizar mi vida. Aún no quiero tomar decisiones tan serias y responsables. Claire se quedó mirando al tipo unos segundos, incrédula. No se creía que realmente hubiera decidido quedarse y que no tendría que vivir su vida sola. Max se alegró de haber podido hacer feliz a la mujer que era su único faro en el periodo más difícil de su vida. Sí, no pensaba quedarse en esta ciudad. Sí,
Intentó con todas sus fuerzas abandonarla y hacer todo lo posible por empezar su vida de cero. Pero a veces hay que pensar en algo más que en uno mismo. Y esta vez tomó una decisión que no le favorecía. Mucha gente conocía a Max desde la universidad, daba excelentes resultados y se comunicaba agradablemente con los pacientes. Por eso, en el momento en que se anunció la cita, enseguida se formó una cola para él. Pasaron unos meses desde el inicio de la consulta. En algún momento, el tipo empezó a notar que una y otra vez se apuntaba con él una chica joven, que acababa de cumplir 18 años. La revisaban cada mes y a veces 2 veces al mes, a pesar de que no había necesidad de ello. Por supuesto, Max la acogía, la escuchaba, la examinaba, aunque sinceramente no entendía ese deseo obsesivo de controlar su salud. Tiffany, que así se llamaba la paciente habitual del tipo, había vuelto a pedir cita con él, a pesar de haber ido a verle hacía solo un par de semanas. Cuando vio su cita, no se sorprendió en absoluto, solo sonrió irónicamente. Era la última en ser atendida ese día, por lo que Max ya se había preparado para horas de preguntas sobre su salud y sobre cómo elegir la pareja adecuada. Pero no podía imaginar cómo acabaría realmente esta próxima cita y a dónde le llevaría su interés por la bella paciente. Ese día, Tiffany estaba especialmente atractiva. Llevaba un vestido corto y maquillaje y parecía que no iba a la consulta del médico, sino a una cita donde seguro que complacería a su elegido. Al sentarse en una silla cerca del médico, se percató inmediatamente de su mirada interesada y respondió con suficiencia: «Sí, sí, hoy me he arreglado especialmente para usted. Veo que a usted también le ha gustado mi atuendo, ¿verdad?». Ella se apoyó en la mesa, mirando atentamente al hombre y notando su mirada de incomprensión. «Pero tú me dijiste que te gusta que las chicas se vistan expresivamente, que eso las hace parecer femeninas y atractivas a los ojos de los hombres. ¿Recuerdas en la última recepción? Así que decidí seguir tu consejo para atraer la atención de un hombre que me gusta. Y a juzgar por tu reacción, lo estoy haciendo bastante bien. ¿Verdad?». Su mirada se volvió más lánguida, más juguetona. No se la quitó a Max, pero él solo habló. «Me halaga mucho que hayas decidido causarme una buena impresión. Y hay que reconocerlo, lo has conseguido. Pero no me interesa una relación en el trabajo. Perdona, ¿te preocupa algo o solo querías demostrarme lo atractiva que puedes llegar a ser?». Max sonrió, sin darse cuenta de lo que le esperaba en el futuro. Miró detenidamente a la chica mientras se recostaba en su silla. Tiffany habló con voz segura. «Estaba segura de que sería imposible conocerte en otro lugar que no fuera el hospital. Y tenía razón, ¿verdad? Tengo que concertar una cita para hablar contigo. Por eso estoy aquí». Su mirada volvió a ser más depredadora. Se relamió con voz lánguida. «Me gustaría invitarte a mi casa. Podríamos pasarlo muy bien. Podrías conocer mejor mi mundo interior». Miró al hombre con atención, esperando que respondiera afirmativamente. Durante unos segundos, Max permaneció confuso mientras Tiffany añadía de repente: «Nada de relaciones serias. No creas que a mí tampoco me interesa una opción así. Solo quiero pasar un buen rato. Con un hombre guapo como tú, un encuentro. Y luego cada uno a lo suyo». Max dudó, pero después de unas cuantas persuasiones más, aceptó. Pero si hubiera sabido cómo iba a terminar. Tiffany le dejó al tipo su dirección. Acordaron verse en un par de semanas después del trabajo. Max estaba deseando que llegara el momento del encuentro, ya anticipaba que lo pasaría muy bien. Pero el destino tenía planes completamente distintos para esa noche. El chico no se preparó para la velada. Solo eligió un atuendo menos decente y se peinó para parecer más atractivo a los ojos de la chica. En algún momento de su cabeza pensó que debía llevar flores, pero inmediatamente lo anuló.
Ella le había invitado, había insistido en quedar con él. ¿Por qué iba a gastar dinero en ella y por qué iba a intentar complacerla? De pie junto a la puerta, Max se reprochó haber venido con las manos vacías, pero no había a dónde ir. Tocó el timbre, pero no hubo respuesta. Alcanzó el timbre para volver a tocar. Oyó un extraño crujido al otro lado de la puerta y la abrió él mismo. Frente a él había un hombre que se parecía dolorosamente a su padre. Miraba a Max distraídamente, sin apartar los ojos de él. Las lágrimas brillaban en las esquinas de sus ojos, pero el muchacho no podía quebrarse por esas cosas. Miró al hombre detenidamente, preguntando con incomprensión: «Le pido disculpas, pero esta es la dirección de Tiffany. Me la dejó hace unos días y quedamos en vernos. Quizá me he confundido de casa». Hablaba con calma, aunque en su interior se estaba gestando una tormenta. ¿De verdad podía haber gente tan parecida? ¿O es que su padre había estado tan cerca de él todo este tiempo? El hombre se quedó callado, como si tampoco supiera qué decir. El silencio se estaba volviendo tenso. Así que se acercó bruscamente al niño y lo estrechó entre sus brazos. «Hijo, creí que no volvería a verte en mi vida», susurró el hombre. Max abrió los ojos sorprendido, sin darse cuenta de cómo podía ser aquello. Intentó comprender durante unos segundos lo que ocurría y entonces apartó bruscamente al hombre de su lado. Mirándole con odio, declaró: «No tengo padre. Ese hombre me abandonó cuando era niño y no tengo ni idea de cómo acabó su vida. Pero estoy seguro de que si viviera a pocas manzanas de mí, seguramente habría encontrado antes el valor para conocerme». Max se dio la vuelta bruscamente con la intención de marcharse, pero en ese momento sintió una mano firme en la muñeca. Dándose la vuelta bruscamente, miró al hombre con odio, sin entender qué quería aquel hombre de él. «Suélteme la mano inmediatamente o llamaré a la policía». Max se sacudió, pero no pudo soltarse. Quiso seguir resistiéndose cuando Tiffany apareció de repente a espaldas del hombre. Miró a Max con simpatía y le habló: «Siento que tu vida haya resultado así, pero deberías escucharle. Te dirá muchas cosas de las que ni siquiera te das cuenta». Max miró a la chica con incomprensión. Durante unos segundos dudó de lo acertado de su siguiente decisión, pero aún así entró en la casa y accedió a escuchar a su padre. Pero, ¿habría sabido lo que estaba a punto de aprender? El padre de Max le contó que llevaba años intentando ponerse en contacto con él. Había llamado, enviado mensajes e incluso cartas, pero todas habían quedado sin respuesta. Volvió a casa de su excónyuge para intentar reconciliarse, devolver la relación. Pero todo fue infructuoso. Ella no creía en sus palabras, y después de algún tiempo presentó una petición en el juzgado para limitar la comunicación de Max con su padre. Ella lloró todo el tiempo de la reunión, inventando historias horribles que no eran realmente. Como resultado, el juez dictó una sentencia en virtud de la cual el hombre no podía acercarse a su propio hijo. Mostró a Max la sentencia del tribunal para probar sus palabras, mostró numerosos mensajes que se enviaban cada año con una súplica para que le permitiera comunicarse con el niño. El hombre habló durante mucho tiempo de lo difícil que había sido para él todos estos años, de cómo echaba de menos y buscaba todas las formas posibles de ver a Max. Incluso pasó 6 meses entre rejas por incumplir los requisitos judiciales, después de numerosos intentos de comunicarse con su hijo en la escuela. Todo parecía irreal, pero la evidencia era abrumadora. Soy consciente de que no tienen por qué creerme, pero es la verdad. En conclusión, dijo el hombre suspirando pesadamente, Max se tomó unos minutos para comprender todo lo que había sucedido, tras lo cual preguntó perplejo: «Pero, ¿cuál es tu relación con ella?». Señaló a Tiffany, que había estado a su lado todo el tiempo. «Y esta es tu hermana».
Intenté encontrar consuelo en otra mujer, pero la experiencia no fue menos triste. Suspiró pesadamente, cerrando los ojos. Este era el inesperado giro que había dado la vida de Max. Aún le llevaría mucho tiempo comprender y aceptar a su padre. Pero la sensación de que ahora tenía familia en su mundo le calentaba el alma y le daba esperanzas de un futuro mejor.